día especial, este es el día que hizo el Señor, este es el día que donde nos congregamos, ¿cierto? Cuando no hay pandemia nos congregamos y estamos todos juntos, nos abrazamos, nos saludamos, nos sentamos juntos en un lugar para honrar el nombre del Señor, pero en estas circunstancias extraordinarias lo podemos hacer de esta manera. Ver el rostro de cada uno igual es un privilegio y poder compartir una reflexión también es un privilegio. Quiero que vayan conmigo al libro de Marcos, al Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, versos 13 al 17, y la reflexión del día de hoy está dada en ese texto. Marcos capítulo 12, versos 13 al 17. La escritura dice así: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos, para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Amén. La reflexión de hoy tiene como fundamento no solo la contingencia política actual, sino que por sobre todas las cosas establecer, conforme a la Escritura, la clara delimitación que existe entre dos reinos. Uno de ellos corresponde al gobierno humano y el otro al gobierno de Dios. Me remonto a mi niñez y siempre ha habido serios conflictos con todos los gobiernos de turno, no solo en nuestra nación, sino que en todas las naciones del mundo. Y esto es muy característico de la búsqueda del hombre, de la felicidad, de la perfección, pero en una naturaleza caída. Rara vez un gobierno de turno, y quiero aclarar algo, alguno pensará: ¿el pastor va a hacer un discurso político? Sí. Política es lo que nosotros creemos. Nuestro gobernador se llama Jesucristo. Entonces, si quieren verlo de esa manera, porque yo voy a hablar de Jesús, sería entonces hablar del gobierno de Jesús. Rara vez un gobierno de turno cumple todas sus promesas, y es raro, más raro aún, que la oposición en cualquier parte, de cualquiera que sea, encuentre algo bueno en el que ostenta el poder. Esto es histórico. Y creo entonces que es fundamental que exista una separación entre la Iglesia respecto al Estado, porque cuando esta separación se diluye, se pierde la identidad y el propósito de la Iglesia. La historia nos muestra claramente que cuando la Iglesia se institucionalizó, se unió al poder del Estado, entonces el poder religioso más el poder político desataron las más grandes guerras, persecuciones, y derivó en la aceptación de prácticas inmorales en las filas de la Iglesia, ganancias fraudulentas, persecuciones, sometimiento de las masas a la oscuridad religiosa, hundiéndola en la superstición y la ignorancia durante siglos, hasta que la Reforma trajo nuevamente la luz de la Escritura a la humanidad, la luz de Cristo. Y hoy reflexionaré entonces respecto a este pasaje ampliamente conocido, y es conocido por todo el mundo, es declarado como una de las declaraciones más correctas que ha existido. De hecho, incluso algunos ni saben que eso está en la Escritura, pero la usan para hablar acerca de la clara separación entre el Estado y Dios. En primer lugar, quiero hablar de las alianzas humanas contra Dios. Un odio profundo de parte de los fariseos hacia Jesús los lleva a formar una alianza súper extraña, una alianza híbrida, perversa, con un partido político de la época, los herodianos.
Estos eran judíos que apoyaban a Roma y a la dinastía de Herodes, por eso su nombre Herodianos. Estaban a favor de la ocupación romana y de las cargas tributarias que ese imperio colocaba sobre ellos. Estaban de acuerdo. Probablemente su apoyo al romanismo le significaba algunas garantías sobre el resto del pueblo. Y esa era la razón por su acérrimo apoyo al romanismo. Y constituían un grupo político, no así en la secta religiosa de los fariseos, que sí era un movimiento religioso que sentía también un profundo desprecio por la ocupación romana. Entonces, por un lado teníamos los herodianos, que aplaudían a las autoridades romanas, y por otro lado teníamos a los fariseos, que odiaban a los romanos. Ambos grupos, hermanos amados, tanto los fariseos como los herodianos, odiaban a Jesús. Lo odiaban y deseaban destruirlo de alguna manera. Por lo tanto, entre ellos aunaron esfuerzos y formaron una alianza diabólica con el fin de sorprender a Jesús y a su enseñanza, y tener de esta manera ocasión de prenderle, de detenerle, ya sea por sedición o por blasfemia. En ese momento buscaron ellos hacer una trampa para el Señor Jesús. Utilizaron la estrategia de las lisonjas. ¿Cuál es esta? De sobar la espalda, de decirle cosas hermosas. Porque esto siempre les resultaba a ambos. Les resultaba a los fariseos y les resultaba a los herodianos. Los fariseos al pueblo, los herodianos a los romanos. Los fariseos le decían al pueblo lo que estos querían oír, y los herodianos diciéndole a las autoridades romanas lo que ellos querían oír. ¿No les parece conocida esta estrategia? ¿Cuántas veces nos hemos visto, por ejemplo, a los políticos elevar discursos populistas que ganan la confianza de las personas? ¿Cuántas veces nos hemos escuchado discursos prometiendo el cielo y la tierra y los incautos aplauden a rabiar? Hitler ensayaba los gestos, la postura y el discurso ante un espejo, antes de darlo a los alemanes, justamente los discursos encendidos que llevan a toda Europa y en realidad al mundo a la Segunda Guerra Mundial. Y los alemanes y los que le escuchaban quedaban extasiados ante este personaje oscuro. ¿No les parece que, sin ir más lejos, hoy las iglesias tienen más miembros? Las iglesias que tienen más miembros son aquellas que hablan de prosperidad, que hablan de promesas y dominio sobre el mundo. No son populares en el día de hoy los pastores que le dicen a la gente: tengo una palabra para ti, este año será tu año, Dios va a hacer algo contigo, el Señor me dijo para ti. Y las personas eso quieren escuchar, y esas congregaciones están llenas, porque son personas que escuchan lo que quieren oír y tienen pastores que les dicen lo que esas personas quieren oír. Así lo dice el pastor Paul Washer en uno de sus mensajes, y dice así: ¿acaso son inocentes estas personas que asisten a estas iglesias? No, no son inocentes. Tienen el juicio de Dios sobre ellos, porque quieren escuchar algo. Y Dios entonces les pone a ese alguien que les va a decir ese algo que quieren escuchar. Por lo tanto, no son inocentes. La trampa siempre se mimetiza con el entorno para que parezca inofensiva. Los que han cazado alguna vez conejos u otros animales saben que las trampas, los lazos, una trampa muy, muy mala, ¿cierto? En cuanto al sufrimiento para el animal, se establece en lugares por donde el conejo o la liebre va a transitar, de tal manera que cuando pase por un lugar que parece inofensivo, quede atrapado. La guerra, con sus infamias, establece y hace trampas para que las personas, y no solamente los soldados enemigos de una facción u otra, caigan en trampas que parecen inofensivas, pero ahí hay explosivos y hay muerte y hay destrucción. He sido testigo con profundo dolor, lo digo, cómo cristianos justifican, por ejemplo, cosas que son insalvables en la Escritura. La ideología de género,
el aborto, la violencia y muchas cosas más como esta, de acuerdo a la tendencia política acorde a los tiempos. He visto con asombro cómo otros se desviven tratando de luchar contra los otros, formando alianzas político-religiosas. Ustedes dicen, ¿y para dónde va, pastor? Esto me suena como muy de la fecha de la votación. No te equivoques, no te equivoques. La trampa se ve inofensiva. Así fue como enfrentaron a Jesús. Viniendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Eres veraz, no te lías con nadie, no te dejas deslumbrar por nadie, eres un hombre recto y lo que enseñas es totalmente correcto. Ahí estaba la trampa. Ellos querían atrapar a Jesús. Ellos pensaban, si reconocemos estas cosas en Él, nos ganaremos su simpatía y podremos acorralarlo. El problema para ellos es que este reconocimiento estaba siendo escuchado por todos los presentes. Y de esta manera, sin ellos proponérselo, confirmaban el ministerio glorioso de Jesús. Ellos creían, los herodianos y los fariseos, que al hacerlo delante de todos podrían lanzar la pregunta que ensayaron tantas veces y buscaron todas las posibles respuestas cuando ensayaban esta. Y llegaron a la conclusión de que o podrían acusarlo de sedición al negarse a pagar el impuesto al César, o acusarlo de antipatriota y perder el respeto y admiración que el pueblo judío tenía hacia él. Y la pregunta fue, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Segundo aspecto entonces que quiero tocar es este. Dad al César lo que es del César. Jesús conocía las maquinaciones de sus corazones. Les dijo, ¿por qué me tientan? Aquí hay varias cosas que podría tocar, pero me referiré solamente a algunas de ellas. En primer lugar, Dios conoce el corazón del ser humano. Amado, amigo, amiga, ¿tú crees que Dios no sabe lo que estás pensando en este momento? ¿Acaso crees que Dios no examina el corazón de cada uno de los suyos? Y no solamente de los suyos, sino que de la humanidad completa, porque Él los creó. ¿Tú crees que Él se deja influir por todas nuestras cosas? ¿O por todo lo que decimos de Él? ¿Tú crees que Dios, por ejemplo, podría estar más agradado porque yo puedo dirigir una oración con muchas palabras bonitas y rimbombantes? No. Dios no salía con nadie. Dios es Dios. ¿Quién te engañó diciendo que mientras más cosas lindas le digas a Dios, mientras más palabras rebuscadas uses, Él se sorprenderá sintiéndose adulado y por eso responderá a alguna oración? ¿No es más bien que Dios, al ser misericordioso, amoroso y bondadoso, Él responde conforme al deseo de su corazón, porque Él tiene hacia nosotros pensamientos de bien y no de mal? Permanentemente los pensamientos de Dios hacia su pueblo son pensamientos de bien. No, mi amigo. Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios no muda. No se deja embaucar por nadie. Él contesta y se acerca a nosotros por el solo deseo de su amor, por su sola y soberana voluntad, por su misericordia y por su gracia. Jesús le pidió las monedas con la cual pagaban el tributo. Ellos le entregaron un denario. En el relato que hace el evangelista Mateo, en el capítulo 22, verso 19, identifica la moneda. Aquí en Marcos dice, pásenme la moneda, pero Marcos dice qué moneda era. Era un denario. Una pequeña moneda de plata que correspondía al salario diario de un soldado romano. Cuando le entregan la moneda, Jesús deja de manifiesto que tanto los herodianos como los fariseos utilizaban esta moneda en la vida cotidiana. A pesar de que los primeros decían odiar a los romanos, los fariseos, utilizaban uno de los elementos, según ellos, más odiados para su propio beneficio. Esa misma inconsecuencia la vemos hoy en el día en la religión, sin Dios ni política. Se benefician de aquellos que dicen odiar, se benefician de aquellos
por los que dicen oprimir a otros, pero ellos mismos utilizan los elementos opresores para su propio beneficio. En la iglesia, y yo quiero hablar del contexto de nuestro reino, en la iglesia, cómo se aprovechan de la inocencia de algunos, pero también de la codicia de otros. Los que son inocentes les dice que no importa cómo, te vas al cielo igual. Y ahí están las sectas cristianas marginales, como los mormones, los testigos de Jehová, que le dicen, no, tranquilo, tú irás al cielo. Los mormones le dicen a través de José Smith, él también es el gran profeta para nosotros. Lee este libro y están inundando las redes sociales con publicidad respecto a los mormones. No sé si ustedes se han dado cuenta, especialmente en los canales de YouTube, tapando eso. Los testigos de Jehová, que en el día de hoy, para problema de ellos, se han tenido que quedar en casa. Pero también prometen y prometen. ¿No será eso lo mismo que hacen? Esta es la inconsecuencia que vemos en la religión sin Dios. Una religión que oprime, una religión que roba, una religión que hace esto. Lo mismo que en el mundo secular. No solamente los políticos, los empresarios, los trabajadores y todo. Y uno dice, ¿por qué? Hay que hacer una lucha social. No, mi hermano, esa es la condición del hombre caído, el hombre sin Dios, el hombre en pecado, cuya conciencia está cauterizada y que sirven a los propósitos del Dios de este siglo, Satanás. Por eso se hace tan necesario que nosotros como iglesia prediquemos el Santo Evangelio, porque el Evangelio es la respuesta de Dios. La pregunta de Jesús, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Eso les preguntó a los herodianos y a los fariseos. Y ellos le dijeron, de César. Esto es importante, es muy importante esta respuesta. Por la imagen que aparecía por un lado, por el anverso, tenía la imagen de César y su inscripción decía, Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto. Y por el reverso se apreciaba la imagen en relieve de una mujer. Esa mujer era la mamá, la madre de Tiberio. Su nombre era Livia. Y es representada como la diosa de la paz. Y la inscripción que tiene el reverso es Pontífice Máximo. ¿Sabían eso? Por eso era tan terrible para los judíos esa moneda. Porque esa moneda lo que hacía era promover el culto divino al César. Fíjense lo que decía la primera parte. Tiberio César Augusto. Hay algunas versiones que le quitan la segunda palabra, pero en la inscripción completa dice Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto, autonombrándose como Dios. Y en el respaldo, en el reverso, aparecía su madre y una palabra también, una frase, Pontífice Máximo, la divinidad máxima, respecto a la imagen del César. De esta forma promovían este culto diabólico al César como un ser divino, lo cual causaba un profundo desagrado en los judíos, porque era una moneda de cambio, estaba allí. Los romanos la habían acuñado para que existiera, para que se moviera. Pero a pesar de que la despreciaban, igual la usaban para negociar cuando querían algo. La clara enseñanza es que el gobierno humano existe porque Dios así lo ha decidido. Es imperfecto, puede ser muy cruel y puede ser malo, perseguidor, pero el Estado fue creado por Dios. Dios creó el matrimonio, Dios creó el Estado, Dios creó la iglesia. El Estado es una idea de Dios, no es una idea de los hombres. Me avergüenza escuchar a cristianos burlarse, insultar, maldecir y también involucrarse en acciones contrarias a la fe. Me avergüenza cuando se burlan, insultan y maldicen, por ejemplo, al gobierno de turno. Me avergüenza escuchar a cristianos defender el matrimonio entre dos hombres y entre dos mujeres, porque esto es contrario a la palabra de Dios.
Podemos tener opinión y de hecho debemos tenerla y poder discutir. Eso es normal. Podemos disentir de lo que hacen, pero no podemos dejar de obedecer lo que Dios ha dicho en su palabra, aunque no nos guste. Es por causa de la obediencia a la palabra de Dios que nos sujetamos a las autoridades terrenales. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 13 y 14 dice así. Y lo repito, Primera de Pedro, capítulo 2, versos 13 y 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Pero ¿saben una cosa interesante, hermanos y amigos? Cuando Pedro escribe esta carta, está gobernando Nerón, un emperador cruel, bárbaro, inmoral. ¿Dios estaba acaso respaldando a Nerón? No, en ninguna manera. Pero aún así el deber del verdadero creyente es ser ciudadano que refleje el carácter de Cristo en su comportamiento. Ese es nuestro deber. Pedro, a pesar de que el gobernador es tremendamente cruel, le dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Y quiero leer un texto más largo todavía en Romanos capítulo 13, versos 1 al 7. Y dice así, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, ¿los gobiernos son voluntad y cuentan con el beneficio de Dios? No. Los gobiernos están dados por Dios como una forma de controlar el mal, como una forma de establecer el orden dentro de una nación. Pero eso no quiere decir que cuentan con el beneplácito de Dios. Recuerden a Faraón en los tiempos de Moisés. Recuerden a Ciro. Recuerden a Nabucodonosor. Mi siervo, dice Dios. Sí, pero mi siervo en cuanto a servidumbre. Y no en cuanto a ser aceptado por el Señor. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. Fíjense que esa es la relación. Para eso están. Si no hacen su trabajo, esa es otra cosa. Pero para eso han sido puestos. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a estos mismos. Pagad a todos lo que debáis, al tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¡Wow! Después de esto, pastor, entonces, ¿qué tenemos que hacer? La respuesta a esta pregunta se encuentra en la segunda parte de la respuesta de Jesús. Dad a Dios lo que es de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto debemos respetar a nuestras autoridades, esto está limitado debido a nuestra lealtad a Dios primero. Nos sujetamos a las autoridades terrenales porque Dios así lo ordena. Nosotros nos sujetamos a las autoridades terrenales no porque ellos sean de nuestra tendencia o ellos no sean simpáticos, sino que nos sujetamos a ellos porque somos fieles a Dios primero. No podemos hacer aquello, a pesar de nuestra sujeción a las autoridades, no podemos hacer nada que las autoridades nos ordenen si esto es contrario a la palabra de Dios. Entonces, ¿hasta dónde llega nuestra sujeción a las autoridades? Hasta el punto donde ellos traspasan los límites de la palabra de Dios.
¿De quién era la imagen? Del denario, del César. Entonces se le debe dar al César lo que corresponde al César, es decir, cumplir con las obligaciones y las leyes que el gobierno de turno entregue. Por ejemplo, alguien va atrasado a un culto y tiene que predicar, y el pastor entonces, en vez de ir, o el hermano, en vez de ir a 60, va a 200 kilómetros y lo para un carabinero y le dice, ¿por qué va tan rápido? Lo voy a multar, y le dice, no me pueden multar porque yo obedezco a Dios y voy a predicar el evangelio, o tengo una llamada importante que hacer. No, mi hermano, no, mi amigo. La Biblia dice, sujétese a las autoridades, porque ahí no estás dando testimonio. Estás desobedeciendo no la ley del hombre, fíjate que estás desobedeciendo primero la ley de Dios, porque la ley de Dios está por sobre toda autoridad humana. ¿Cuál era la finalidad del denario, de esta moneda? Promover el culto al César. ¿El pueblo judío podía hacer esto? No, no podía. No debía hacerlo. La lealtad del cristiano, amigo, está dada solamente al Señor Jesucristo y a nadie más. Nosotros no nos casamos con posiciones políticas, no nos casamos con partidos políticos, no nos casamos con gobiernos de turno, sino que nuestra lealtad está al gobierno porque por Dios ha sido instituido. Pero por sobre todas las cosas debemos ser leales a Dios y solamente a Dios por sobre cualquier gobierno terrenal, a cualquier costo, aunque esto nos cueste la vida. ¿Estás dispuesto tú a hacer eso? Mi primera lealtad es hacia el Señor Jesucristo y su reino. Y estoy aquí para defender la palabra santa de Dios y para predicar el evangelio y decir la verdad de la Biblia. Y tú has sido llamado exactamente a lo mismo. Tú eres ciudadano del reino de los cielos. Esa es tu primera ciudadanía. ¿Y por qué esto? Porque la imagen de Dios está impresa en el pecador arrepentido, en el pecador perdonado. Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Esta imagen se desdibujó con la caída, pero es restaurada mediante la redención de nuestra vida. Cuando Jesucristo nos perdona a través del arrepentimiento nuestro y somos adoptados como hijos de Dios, pasamos a ser entonces ciudadanos del reino de los cielos y la imagen de Dios es restaurada en nosotros. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos, dice el apóstol Pablo escribiéndole a los Romanos, capítulo 8, verso 29. Entonces, amado, amada, amigo, como llevamos su imagen en nosotros, entonces debemos darnos a Dios porque somos de Dios. Si somos de Dios, resistiremos y no asumiremos todo aquello que sea contrario a la palabra de Dios. Respondiendo Pedro a los apóstoles, y los apóstoles dijeron cuando fueron interrogados, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Pero ¿en qué circunstancias? Cuando lo que está siendo promovido, cuando lo que nos están pidiendo hacer, sea contrario a la palabra de Dios.
Antes que ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del reino de Dios. Tenemos un rey, tenemos un Señor que nos gobierna y solamente a Él y a nadie más que a Él le debemos nuestra lealtad hasta la muerte. Su nombre es Jesús, conocido como Jesús de Nazaret, como el carpintero, el nazareno, el Señor Dios, el Cordero de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, cuyo reino no tendrá nunca fin. El soberano, el eterno, el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente Dios, Señor del cielo y de la tierra, creador y sustentador de todas las cosas. Él es nuestro Rey. Él es nuestro Señor. Y a Él le debemos toda nuestra lealtad. Por Él vivimos. En Él estamos. Él es el que nos protege y el que nos cuida y nos tiene en la palma de su mano. Él es el que nos dice, no teman, porque yo estoy con ustedes. Respetamos las leyes y los gobiernos del mundo desde nuestra ciudadanía celestial, desde allá. Jesús es Rey de Reyes. Jesús es Señor de Señores. Él está por sobre toda autoridad. Nadie merece nuestra total lealtad, sino solamente Él. El gobierno terrenal está subordinado al gobierno de Dios. Todos estos gobiernos son temporales, amigos y hermanos. Tanto miedo que hay de pronto a los gobiernos. Sí, me da temor porque puede haber persecución. Pero ¿y qué acaso la Escritura no lo dice? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Conversaba hace unos cuantos días con un pastor amigo y concluíamos esto, decíamos, de pronto las iglesias crecen porque les ofrecen el cielo y la tierra acá. Les hablan de dominio, les hablan de dinero, les hablan de bienes y servicios. Dicen, tú puedes decretar y las personas creen eso. Algunos hacen alianzas con otros que no tienen que estar aliados. Hacen alianzas con políticos, hacen alianzas con gobiernos, hacen alianzas con empresarios. Pero todo esto perece. Todo esto es transitorio. Se han olvidado que la gran marca de los verdaderos creyentes a través de los siglos es el martirio, es la persecución, es la muerte, es el menosprecio. Y nosotros que vivimos en un ambiente de paz, nos hemos olvidado que la marca de todos nuestros hermanos en la fe que han partido antes que nosotros fue una marca de dolor, fue una marca de persecución. Nuestros hermanos en el siglo pasado vivieron la persecución de una iglesia intolerante. Vivieron la persecución de las autoridades que no permitían que sus cuerpos fueran enterrados en el cementerio, sino que tenían que ser abandonados en los basurales, enterrados de noche. Nos hemos olvidado de eso. En el día de hoy estamos reclamando por derechos que solamente tenemos en el reino de los cielos. El gobierno terrenal, sea del color que sea, aunque sean muy buenos presidentes o muy malos, están subordinados al gobierno de Dios. Todos estos gobiernos son temporales, quiero repetirlo, y cada autoridad política deberá dar cuenta de sus actos ante el tribunal de Dios. Pesará sobre ellos la sangre de los inocentes abortados y amparados por leyes diabólicas. Pesará sobre ellos la destrucción de la familia. Pesará sobre ellos el cierre de templos. Pesará sobre ellos la prohibición de predicar. Pesará sobre ellos el pecado permitido.
Pero nosotros también daremos cuenta ante el tribunal de Cristo cómo sobreedificamos. Hermano, termino con esto. Debemos dar al César lo que es del César siempre, en obediencia a la palabra de Dios. Pero siempre y cuando esto no signifique dejar de darle a Dios lo que es de Dios. Les bendigo. Les amo. No tengan temor de hablar de Jesucristo. No tengan temor de proclamar su nombre en todo lugar donde estén. Alíñense con el corazón de Dios. Alíñense con el gobierno de Dios y no con los gobiernos temporales. Si alguno ha creído que este es un discurso político, puede pensar lo que quiera. Pero yo soy ciudadano del reino de los cielos y mi lealtad es a Jesucristo hasta la muerte. Pero alégrense, porque en Él, en su mano, nosotros estamos seguros. Les bendigo, les abrazo, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Señor, por darme esta palabra de reflexión. Tal vez es distinta y es más dura que en otras oportunidades, pero yo sé que es tu voluntad que nosotros entendamos claramente nuestra separación del mundo y que somos ciudadanos de tu reino. Ayúdanos a ser consecuentes y a dar testimonio en todo lugar y en cada momento de que somos hijos del Altísimo, transformados, perdonados, que la única imagen que tenemos es la imagen de Dios en nosotros, para honrarla, para bendecirla. Estamos llamados a adorarte, a bendecir tu nombre, y a proclamar las buenas nuevas de salvación a toda criatura en todo lugar, en todo tiempo. Porque tú eres el único que existe, real, eterno, inmutable, que ha transformado nuestro llanto en baile, nuestra tristeza en gozo y la perdición hacia la que íbamos en esperanza bendita, eterna y segura, junto a ti en el cielo, un día cuando vengas por nosotros. Gracias, Señor. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.